corresponde tocar un tema considerado como uno de los importantes métodos de mejora. Me refiero a las mutaciones. Las mutaciones ya lo hemos visto más o menos en el aspecto práctico el día de ayer en nuestra clase, y nos habíamos ocupado de establecer la dosis óptima del agente mutagénico en función de probar diferentes inductores. En este caso habíamos hablado de rayos gamma, y esto en diferentes dosis, medidos en unidades de radiación Gray, y entonces probábamos y evaluábamos los cambios ocasionados por la inducción del agente en una variable respuesta de fácil evaluación. Entonces, por lo menos ya sabemos cómo evaluar e implementar un trabajo de dosimetría para inducir mutaciones. Bien, eso lo hemos visto en el tema práctico, y ahora veremos un poco más el aspecto teórico acerca del mejoramiento genético haciendo o induciendo mutaciones. Bien. Habíamos hablado de que nosotros aquí en nuestra universidad hemos tenido la experiencia de haber trabajado con un material que fue sometido a inducción de mutaciones usando precisamente rayos gamma. Me refiero al cultivo de quinoa, con la finalidad de cambiar las características, el comportamiento predominante del germoplasma de quinoa en relación a la enfermedad más importante, que es el mildiu. El mildiu genera desde las épocas más iniciales del desarrollo vegetativo una defoliación, comenzando por la parte basal de las hojas, un amarillamiento y una defoliación de las hojas, y pues esto afecta sensiblemente en la expresión del rendimiento. Entonces se indicó que no habían fuentes confiables de resistencia genética. Entonces se evaluó la opción de inducir mutaciones, y se han evaluado muchos materiales que tenían o que tienen buen comportamiento frente a esta enfermedad a nivel de resistencia o a nivel de tolerancia. Eso está demostrando de que en la práctica sí es posible obtener una mejora para algunas características específicas, como el que estoy mencionando. Bien, cuando hablamos acerca de las mutaciones, tenemos que tener en claro que una mutación necesariamente es un cambio a nivel del material genético, es decir, a nivel del ADN. Ese cambio a nivel de ADN puede ser de diferente amplitud, ¿no? De diferente magnitud. Por eso que las mutaciones se pueden hablar desde el punto de vista genómico, por ejemplo, es decir, cuando estos cambios del material genético involucra a todo el genoma, ¿no? El genoma viene a ser el número básico de cromosomas de cada una de las especies, ¿no? Por ejemplo, el trigo, su genoma es igual a 7 cromosomas, su genoma básico. Este genoma, este grupo de cromosomas básico, se puede alterar, puede cambiar la cantidad de replicaciones de este genoma básico. Entonces estaríamos en el caso de una mutación genómica.
y que nosotros ya lo conocemos como euploidía. Los cambios pueden ser un poco más de menor magnitud que la genómica cuando afecta esto o produce cambios a nivel cromosómico. Entonces pueden ocurrir muchas situaciones como inversiones, translocaciones o pérdidas de segmentos de cromosomas. Entonces, eso ya ocasionaría no cambios mayores, sino cambios de menor magnitud. Y eso lo incluimos dentro de la aneuploidía. Bien, esos inicialmente fueron considerados también mutaciones, pero y ahora ya lo conocemos como cambios a nivel de poliploidía, tanto la aneuploidía como la euploidía. Pero lo que ahora ya se ha definido como mutaciones en el sentido estricto son las mutaciones génicas o mutaciones de punto. Estas mutaciones solo afectan el material genético a nivel del gen, es decir, solamente de una larga cadena de ADN, solamente un segmento que forma parte de un gen y que se expresa que se va a expresar en las características de las plantas en este caso, ¿no? Entonces, este es el sentido actual que se tiene acerca de las mutaciones. Las mutaciones actuales se refieren a los cambios a nivel de gen, a nivel de genes, ¿no? Ya no a nivel de cromosomas, ya no a nivel de genomas completos, porque esas tienen otro tipo de interpretación. Pero como dijimos, que el cambio, las mutaciones es una alteración del material genético, esos cambios también son a nivel del material genético, pero de una magnitud mayor. Actualmente entonces ha quedado establecido que las mutaciones son cambios que ocurren a nivel del gen. ¿Ok? Eso que en primer lugar hay que dejar bien claro. Y hay una serie de criterios para clasificar a las mutaciones. Una serie de criterios en relación, por ejemplo, al origen de las mutaciones, si estas son espontáneas, es decir, que ocurren, digamos, sin que intervenga un agente externo, ¿no? Propios de procesos dentro de lo que se llama el proceso de la meiosis o de la mitosis. Esos cambios a nivel de división celular que normalmente debe determinar, por ejemplo, en la meiosis, una reducción del número de cromosomas, pueden presentar fallos en ese proceso reduccional, o en la multiplicación cromosómica en la mitosis también puede ocurrir algunas situaciones que terminen cambios en la estructura del material genético en forma natural, en forma espontánea. Y se entiende que estas mutaciones habrían ocurrido pues desde hace muchos años, hace miles de años, y estos cambios probablemente hayan sido determinados, ¿no? O condicionados por las condiciones también del ambiente. Eso habría establecido una especie de selección natural, de tal manera de que esos cambios se han ido acoplando a las condiciones de los cambios ambientales que ha ocurrido en nuestro planeta, ¿no? Entonces esos cambios, como ahora, por ejemplo, que hay una fuerte radiación ultravioleta en nuestro ambiente, eso va a determinar a la corta o la larga cambios dentro del material genético de los seres vivos. Entonces esto se va a manifestar como mutaciones en el corto y en el largo plazo. Lo que nos ocupa a nosotros dentro del mejoramiento es este tipo de mutaciones, las mutaciones inducidas.
¿no? Las mutaciones que se realiza utilizando agentes mutagénicos. Estos agentes mutagénicos básicamente se dividen o se clasifican como físicos y químicos. Vamos a ver que hay potentes mutagénicos físicos, hay potentes mutagénicos químicos y cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas. Lo que hay que indicar de que en el manejo, en el manipuleo de estos agentes mutagénicos, hay que tener mucho cuidado en relación a la bioseguridad, porque tanto como ocasionan mutaciones en las plantas, pueden ocasionar mutaciones, digamos, indeseables o inesperadas también en los que operan con estos agentes mutagénicos, ¿no? Otro criterio de clasificación de las mutaciones también está en función de qué tipo de tejido afecta, ¿no? Si nosotros hablamos de tejidos de cualquier parte del cuerpo de la planta o de la estructura o de la morfología de la planta, esos tejidos del tallo, de la raíz, de las hojas, de las flores, etcétera, esos tejidos se denominan tejido somático, ¿no? Porque están formados por células que tienen, digamos así, un contenido cromosómico propio de la especie, ¿no? A nivel diploide, ¿no? Y entonces cualquier tejido va a tener células con 2N cromosomas, ¿ok? En cambio, las células y los tejidos germinales son aquellas en las cuales va a ocurrir la división o son propios y responsables de la ocurrencia de la división meiótica para formar gametos. Entonces los gametos vendrían a ser tejido o células germinales con un contenido cromosómico de N, es decir, la mitad de 2N. Entonces, pueden ocurrir estos cambios heredables, estos cambios del material genético, tanto a nivel del tejido de cualquier parte de la planta o a nivel de tejido germinal, es decir, las anteras, por ejemplo, en las plantas, el pistilo, por ejemplo, en las plantas, son tejidos germinales. ¿Por qué? Porque ahí ocurre la meiosis y se producen los gametos, ¿no? Un proceso de división reduccional del número de cromosomas. Entonces, en función de eso, estos cambios pueden ser heredables o no heredables. Lógicamente, si en el tejido germinal se producen gametos y esos gametos se van a fusionar en el momento de la fecundación, estos gametos polen o el gameto óvulo se van a fusionar para formar un cigote. Ese cigote va a dar origen a una nueva planta, primero a un embrión, a un tejido embrionario y luego a la estructura de una nueva planta. Entonces, eso nos está diciendo de que estas mutaciones serían heredables, ¿no? De la generación de los padres, ocurriendo variaciones mutacionales en sus gametos, determinaría que la progenie también presente características de cambios mutacionales, es decir, heredarían ese material genético modificado o alterado desde el punto de vista de mutación. Pero las mutaciones somáticas, como son tejidos de cualquier parte de la planta, esas no son heredables. Ocurren en la planta y desaparecen o mueren cuando la planta termina su ciclo de vida, su ciclo vegetativo. Bien, entonces es importante establecer las diferencias de estos dos tipos de mutaciones, tanto a nivel somático como a nivel germinal. Nos interesa sobremanera este tipo de mutaciones, las germinales, porque son
son heredables. Pero no hay que despreciar las mutaciones somáticas porque también en algunas características de las plantas van a ser de importancia, como luego vamos a ver. Bien, habíamos dicho de que las mutaciones ocurren por cambios a nivel del material genético, y el material genético es el ADN, ¿no? Es el ADN. Este es un pequeño fragmento de ADN normal, digamos así. Este fragmento de ADN normal tiene una secuencia de nucleótidos, ¿no? Y esta secuencia de nucleótidos normal debe replicarse, ¿no? En la cadena homóloga del ADN. Pero resulta que en ese proceso de replicación, en una de las cadenas de ADN puede haber un cambio, ¿no? Un cambio que podría significar, por ejemplo, pasar de una base adenina a citosina. Entonces, ahora esta fibra, esta hilera de nucleótidos va a tener que replicarse, ¿no? Y entonces cuando se replica a través del ADN polimerasa, vamos a tener que en el proceso de replicación de esta cadena, en el duplicado de esta, se va a producir un fallo, ¿no? Un error en la lectura, formando las tripletas, ¿no? Que son los aminoácidos, que van a codificar los aminoácidos. Entonces ahora ya esta tripleta, que debería ser CAT, se convierte en CCT, y por lo tanto va a codificar un aminoácido diferente. Entonces eso puede ocurrir, ¿no? Un cambio a nivel de una base. Pueden ocurrir más de dos bases, ¿no? Por lo tanto los cambios van a involucrar a otras tripletas, ¿no? Ya no solamente un aminoácido, la codificación de un aminoácido, sino al siguiente aminoácido que se va a formar con la combinación de los nucleótidos, de las tripletas de nucleótidos. O pueden haber pérdidas de nucleótidos, ¿no? Como en este caso, ¿no? Entonces, cualquiera sean las adiciones o las supresiones de nucleótidos dentro del material genético, es lo que va a determinar las mutaciones a nivel génico, a nivel puntual, que es lo que nos interesa analizar. Por lo tanto, los genotipos que se van a formar van a tener cambios en sus características, ¿no? Y como dijimos, esto, como involucra al material genético, va a ser heredable, ¿no? Va a pasar la característica a la progenie o a su descendencia. Si nosotros hacemos un análisis genético para explicar la ocurrencia de mutaciones, asumiendo de que vamos a tener diferentes expresiones fenotípicas de una determinada especie en una característica como el color de las flores. Fíjese ustedes que aquí este fenotipo sería el fenotipo normal, llamado también silvestre, ¿no? El color de la flor de este fenotipo normal o silvestre sería de color rojo. Y tendríamos las opciones de formar dos mutantes, y entonces nos preguntaríamos, ¿y cuáles serán los genotipos de estos mutantes, el mutante 1 y el mutante 2? Para explicar la presencia de estos dos mutantes, ¿no? A partir de este fenotipo silvestre, tendríamos que reconocer el genotipo de cada uno de ellos. Bien, entonces para reconocer el genotipo de cada uno de ellos tenemos que hacer cruzamientos. Si nosotros hacemos los cruzamientos
de los silvestres con uno de los mutantes, en este caso el mutante 1, ¿no? Y entonces encontramos que en la F1 todos son silvestres, y en la F2 hay una segregación entre los cuales hay tres cuartas partes de las plantas serían de color rojo, es decir, silvestre, y una cuarta parte o un cuarto de la proporción de genotipos resulta como mutante, ¿no? Es decir, de flor blanca. Entonces, eso nos estaría indicando de que los progenitores serían, el silvestre sería un homocigoto dominante, y el otro homocigoto, el otro progenitor sería también un homocigoto, pero recesivo, sería recesivo para el gen A. Eso significaría de que hubo un cambio de este gen A dominante a un gen A recesivo. Ese sería el responsable del cambio mutacional, ¿no? Reconociendo de que el silvestre sería homocigoto dominante. ¿Por qué? Porque nos dio esta proporción de 3:1 silvestres y 1 de homocigoto recesivo para el gen A. Si hacemos el cruzamiento, incluyendo al otro mutante, al mutante 2, y obteniendo en la progenie una proporción similar a la anterior proporción en la F2, podríamos determinar los genotipos de los progenitores. En este caso podríamos explicar de que el mutante 2 habría resultado como producto de una alteración a nivel del gen B, que de ser dominante pasó a su forma recesiva. Entonces, el hacer los análisis a nivel de los F1 nos permite reconocer los genotipos de los F1, los genotipos de la generación paternal, ¿no? La generación de los padres, sabiendo la proporción o las frecuencias dentro de la generación F2. ¿Esto qué importancia tiene? Lo primero es de que si nosotros queremos identificar fenotipos mutantes dentro de la F1, no lo podemos hacer. Porque todos muestran fenotipos silvestres, rojo, rojo, rojo. No observamos genotipos y fenotipos mutantes aquí en esta generación F1. Recién lo podemos hacer en la generación F2. Aquí apareció un mutante en una proporción de 1:4. Igual aquí apareció un mutante en la proporción de 1:4. Aquí apareció un mutante en una proporción de 7:16. Entonces esto nos permite explicar la naturaleza genómica, ¿no? Genotípica de los progenitores en la F1 y en la generación paternal. Eso es importante para saber qué genes habrían cambiado. Tendríamos que hacer un análisis genético. Segundo, para seleccionar genotipos mutantes, debemos de llegar a la F2. Dicho de otra manera, en la F1 no se pueden seleccionar mutantes.
Esa es la segunda conclusión de este análisis genético. Y la tercera conclusión es de que los cambios mutacionales ocurrían en el sentido de homocigoto dominante a recesivo. Quiere decir de que con mayor proporción las mutaciones son de tipo recesiva. Por eso que se enmascaran en la F1. Este es el gen mutado, recesivo, pero no se expresa porque está enmascarado por el A dominante. Aquí el gen mutado es B minúscula, ¿no? Recesivo. Y no se expresa este gen mutante, porque está enmascarado por el alelo dominante. Aquí hay la presencia de doble mutante, de genes dobles mutantes, A recesivo y B recesivo, ambos enmascarados por los dominantes A y B. Esa es la tercera conclusión importante de este análisis, como resultado de la ocurrencia de cambios mutacionales a nivel del material genético y expresado por los genotipos de cada individuo que forman parte del análisis genético. Bien, entonces, ¿por qué la importancia de las mutaciones en el mejoramiento genético? ¿Qué ventajas, qué valor tiene las mutaciones en el mejoramiento? Lo primero que tenemos que decir, esta es la herramienta más potente, es el procedimiento más potente para originar variabilidad genética. Este es el más poderoso agente responsable de los cambios y de la variabilidad genética. Es decir, si hay genotipos diferentes dentro de una población, puede ser que haya ocurrido recombinación, si es una especie alógama, y si es una autógama, la probabilidad o la proporción de recombinaciones es bastante baja, por el mismo hecho de que es una autógama. Entonces, ¿y por qué? ¿Cómo se explican las diferencias entre los individuos de esa población, sea autógama o sea alógama? Entonces podríamos asumir de que sea la recombinación la responsable, pero no. La base de esos cambios a nivel genético, expresado en un incremento de la variabilidad genética, habría el resultado como producto de las mutaciones. Entonces las mutaciones es la herramienta más potente que tiene todos los seres vivos para mostrar variabilidad genética. Si no hubieran mutaciones, la variabilidad genética sería muy, muy, muy pequeña, y todos los individuos seríamos muy similares, ¿no? Tanto en las plantas como en los animales. Se ha determinado también que en realidad lo que ocurre en las mutaciones no es que aparezcan nuevos genes, sino que esos genes cambian de ser dominantes, pasan a ser recesivos. O sea, son alternativas alélicas dentro del mismo gen. No es que haya nacido o aparecido un nuevo gen, sino que ese mismo gen se modificó, mutó, cambió a otra expresión alélica de dominante, se puso a recesivo. También dentro de las mutaciones, la decisión más importante que se tiene que tomar es implementar, una vez que se producen las mutaciones, algún método lo más eficiente posible para identificar los individuos mutados, es decir,
seleccionar los mutantes de los no mutantes. ¿Cómo saber que una planta o un individuo resultó mutante o muestra los cambios? Tenemos que tener un criterio seguro, ¿no? Y seguro y que no sea afectado por el medio ambiente, esa expresión. Entonces estaríamos seguros de que esa es una mutación. Dicho de otras palabras, si ustedes ven a nivel de las hojas o a nivel de las flores, un cambio en el color de ciertos sectores de la hoja o de la planta, ¿cuál sería la hipótesis? ¿Fue una fitotoxicidad? ¿Fue una deficiencia nutricional? Entonces, ¿o fue una mutación? ¿Se dan cuenta? Entonces, si no tenemos un método de selección para diferenciar entre un individuo mutante y no mutante, entonces, por más que sea eficiente la mutación, no podríamos generar poblaciones a través de la selección en base a los mutantes, ¿no? Las mutaciones en realidad son útiles y aplicables cuando se trata de características que tienen ciertas propiedades, por ejemplo, que sean características con un control genético muy simple, bastante simple, es decir, que involucren uno o dos genes, ¿no? Pero si se tratan de características multigénicas, ahí la mutación va a ser más difícil, va a ser menos frecuente. Por esa razón, se dice que en el mejoramiento, esta herramienta va a ser apropiada para mejorar una o pocas características, ¿no? No pensemos mejorar, por ejemplo, el rendimiento haciendo mutaciones. Lo que podemos hacer y lograr resultados más fáciles, ¿no? Por ejemplo, un cambio, vamos a ver en la precocidad, ¿no? De una población de plantas tardías, podemos generar plantas precoces. ¿Por qué? Porque en la precocidad intervienen menos genes, entonces es un carácter más sencillo. El color de las flores, por ejemplo, también es un carácter simple, porque intervienen uno o dos genes. Entonces, en ese tipo de características, ¿no? En las cuales están controlados por pocos genes, la respuesta de las mutaciones sería mucho más interesantes. Entonces, en el mejoramiento, las mutaciones van a tener una amplia utilización, una amplia ventaja cuando se tratan de este tipo de características, ¿no? Características fáciles de manejar, de herencia simple, ¿no? Y se usa como un complemento también, ¿no? Como un complemento. Si tenemos un genotipo bien adaptado a una determinada zona de producción, ¿no? La adaptación va a ser la característica más importante. Si tenemos un genotipo que tiene un adecuado nivel de producción, un buen rendimiento, pero tiene alguna deficiencia, ¿no? Algún defecto, eso lo podemos lograr, ese cambio, esa mejora lo podemos lograr por mutaciones. ¿Por qué? Porque se trata de una o pocas características que se quiere cambiar sin alterar, sin modificar toda su base genética. Porque si hacemos cruzamiento, vamos a alterar toda esa estructura genética. Porque la genética de ese nuevo individuo, de esa progenie, después de haber hecho cruzamientos, va a tener estos 50% de genes de cada uno de los progenitores. Pero nosotros no queremos modificar esa alta proporción de genes, sino solamente aquellas características que controlan
eh, uno o pocas características que sean necesarios de mejorar. Dicho de otra manera, las mutaciones son recomendadas para mejorar poblaciones de plantas que carecen, ¿no?, de algún defecto, de alguna característica. Por ejemplo, en los trigos. En los trigos fue muy importante el uso de las mutaciones porque a través del descubrimiento de mutaciones, en este caso espontáneas, de reducción de altura de planta, ¿no?, de genes de enanismo, y luego incorporados en el germoplasma a través de cruzamientos, se logró reducir ese carácter de altura de planta que antes los trigos tenían pues 2 metros de altura. Ahora los trigos tienen 80, 90, 1 metro de altura, entonces se ha reducido sustancialmente. Y en base a eso los trigos modernos son mucho más productivos, ¿no? Porque se pueden aplicar más dosis de fertilización nitrogenada, se pueden mecanizar, etcétera. Entonces tiene una gran cantidad de ventajas agronómicas el hecho de haber reducido la altura de las plantas incorporando genes de enanismo seleccionados, ¿no?, identificados a través de selecciones, de métodos de selección eficientes. Bien, entonces las mutaciones tienen una serie de potencialidades que dijeron antes en la discusión de si las mutaciones serían ventajosas o no ventajosas. Pareciera que la gente, el común de las personas, pensaría de que las mutaciones todas son negativas, ¿no? Todas son malas para los seres vivos. Pareciera que ese fuera el concepto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Las mutaciones son buenas o son malas? ¿Qué idea plantean? ¿Puedo recibir la opinión? ¿Las mutaciones son buenas o son malas? ¿Qué dices esto? ¿Qué dice señorita Villaflor? Son buenas. Pero si ese cambio determina, por ejemplo, si ese cambio determina, por ejemplo, la presencia de hiperplasia, es decir, un cáncer, ¿sería bueno o sería mala? Son buenas y malas. Claro, depende cómo lo observamos, ¿no? ¿Cómo depende digamos, de los resultados que se obtengan, si son favorables o no a lo que queremos obtener o lo que queremos llegar. Claro, si las mutaciones producen una enfermedad como el cáncer, serían malas, ¿no? Claro, porque pero no, si las mutaciones, como estábamos hablando acerca de la reducción de las alturas de plantas, serían buenas. O sea que depende de cómo orientemos el uso de estas mutaciones. Pero lo que es importante y lo que hay que reconocer es de que las mutaciones son los responsables de la gran variabilidad genética que existen en todos los seres vivos. Si no hubiera mutaciones, no habría diferencias entre los individuos. Bien, entonces esto me parece bien la opinión que tienen ustedes en relación a que si son buenas o son malas, depende del uso que le demos, ¿no? Bien, entonces en el ámbito de las mutaciones a nivel mundial, la Organización Internacional de Energía Atómica, la OIA, es el ente rector de todo lo que es la tecnología y la aplicación de mutaciones utilizando energía nuclear, que es un organismo que forma parte de la FAO. Llevan la estadística de cuántas especies, ¿no?, cuántas variedades se han podido lograr a través de mutaciones. Son muchas, son miles de variedades que se han obtenido a través de la aplicación de mutaciones.
Bien, habíamos adelantado un poco acerca de las ventajas y de las ventajas. Dentro de las ventajas es necesario recalcar que, de que va a ser de gran utilidad cuando se trata de generar cambios o mejora de características de herencia sencilla, ¿no? Y que correspondan a sistemas genéticos altamente desarrollados. Si tenemos una buena variedad y solamente tiene una o dos deficiencias, ahí encajan las mutaciones. Habíamos dicho de que las mutaciones génicas son heredables, pero las mutaciones somáticas también son importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de los frutales y de las plantas que se propagan vegetativamente, ¿no? La papa, todo lo que son clonales, ¿no? La papa, la yuca, el camote, todos son clonales, se propagan vegetativamente. Entonces, un cambio a nivel somático se puede replicar, se puede multiplicar vegetativamente, ¿no? Eso es lo que se ha hecho, por ejemplo, en los frutales, en los cítricos, en la naranja guando, ¿no? La naranja guando es producto de una mutación espontánea, ¿no? Resulta de que había una planta, en una de las ramas habían frutos que no tenían semilla, y entonces ahí los investigadores, primero los que observaban esa planta, descubrieron ese cambio mutacional. ¿Y cómo lo fijaron? Simplemente propagando vegetativamente esa rama, ¿no? Entonces utilizaron las yemas, injertaron en otras plantas que eran portadoras o patrones, y pues se multiplicó la variedad Washington Navel, llamada por nosotros como guando, naranja guando, ¿no? Entonces, esa es la aplicación que tiene, por ejemplo, a nivel de cambios a nivel somático, en frutales, en todas las partes vegetativas, o las formas vegetativas de multiplicación que tienen algunas especies, como hablábamos de la papa. Si encontramos una mutación en la papa, es fácil de multiplicarlo o propagarlo haciendo multiplicación clonal. En las plantas, por ejemplo, ornamentales, son muy importantes los cambios, por ejemplo, a nivel de las hojas o de los tallos o de las flores, ¿no? ¿A quién podría despreciar una flor que tenga una expresión de color, ¿no? Totalmente desconocida como resultado de una mutación? El tamaño de la flor, las diferentes variaciones que podría tener el color, sería una atracción que tendría un gran valor económico. Entonces, esos son cambios somáticos o mutaciones somáticas. Si nosotros hacemos inducción y observamos esa respuesta, serían netamente somáticos. ¿Y cómo lo mantenemos? Simplemente propagando vegetativamente ese individuo mutado. Las ventajas de las mutaciones, y aquí va los torpedos que se hacen en contra de las mutaciones. Resulta que las mutaciones son totalmente aleatorias, es decir, si tomamos el material, la semilla en la cual queremos inducir, no sabemos qué cambios van a ocurrir. Entonces, la probabilidad es que ocurra enanismo, por ejemplo, va a ser totalmente a la suerte, aleatorio. Que ocurre un cambio de resistencia, va a tener que ser de una proporción muy baja, de 1 en millones de plantas o miles de plantas, o de semillas expuestas al agente mutagénico. Entonces, ese hecho de ser un cambio aleatorio ha sido uno de los aspectos que, digamos, negativos del uso de las mutaciones, porque no se sabía cuál iba a ser la orientación y la intensidad del cambio, pequeño, grande, o un cambio que abarca muchas características o pocas características. Entonces, la magnitud y la dirección de estos cambios no se pueden determinar
no se podían determinar, ahora sí se puede. Entonces, de ser una modificación del material genético totalmente aleatorio, ahora con la ingeniería genética se puede determinar y la orientación del cambio mutacional. Entonces, pero sin llegar a formar plantas transgénicas, porque ya sabemos todos de que existe una fuerte polémica en el uso de la transgénesis para el mejoramiento de plantas. Hay un sector de la población mundial que tiene una opinión contraria al uso de la transgénesis. Entonces las mutaciones no es una metodología transgénica, es una metodología convencional. ¿Por qué? Porque no incorpora genes extraños de otras especies, de otros grupos taxonómicos, sino son propios de la misma planta, de la misma especie. Por lo tanto, no es transgénesis. No son considerados organismos genéticamente modificados. Eso sí está totalmente seguro. En el mundo se aceptan las plantas mutantes o la mutagénesis como un método convencional. Bien, aparte de que son totalmente aleatorios esos cambios, algunos de los mutantes pueden y son perjudiciales, de tal punto que pueden ser letales para el individuo, para la planta, puede morir, o puede generarle un trastorno que le afecte su viabilidad. Eso también esperamos. Por eso que es importante establecer la dosis óptima del agente mutagénico, porque si nosotros no establecemos la dosimetría adecuada, va a matar en vez de generar un cambio mutacional ventajoso. Otra desventaja es de que se tiene que ensayar grandes poblaciones, ¿no? Grandes poblaciones significa que tenemos que experimentar utilizando áreas de experimentación bastante grandes para de esa población grande de individuos o de plantas que fueron sometidas a mutación, identificar algunas que muestren alguna ventaja agronómica. Entonces, en términos de probabilidades, la probabilidad de encontrar un agente, un cambio beneficioso va a ser bastante bajo. Por lo tanto, se tiene que ensayar, se tiene que experimentar con una gran cantidad de semillas y de plantas. Es limitado para un pequeño número de características, claro. ¿A qué características? Características de herencia simple, en la cual intervienen uno o dos genes, o pocos genes, ¿no? Ese tipo de características son candidatos para ser mejorados a través de mutaciones. La mayoría son recesivas, por lo tanto, son enmascarados por el alelo dominante. Entonces, para identificarlos, ya sabemos que tenemos que llegar hasta la segunda generación. En la segunda generación recién podemos seleccionar los individuos que muestren esa característica, porque en la primera generación, en la F1, está enmascarado el gen recesivo por el gen dominante. Y la proporción, ¿no? La proporción de mutaciones es muy baja, ¿no? Se ha estudiado la proporción o la frecuencia de mutaciones en diferentes tipos de organismos, ¿no? Y se ha determinado, por ejemplo, que en microorganismos la frecuencia de mutaciones va a ser entre 10 a la menos 4 a 10 a la menos 6, ¿no? En caso de microorganismos, y en caso de organismos superiores, por ejemplo, se ha determinado, se ha estimado de que la frecuencia va a ser tan baja, pero considerando que la cantidad de mutaciones útiles van a ser menores, se ha determinado, por ejemplo, que un organismo que tiene 10.000 pares de bases, ¿no? 10.000 pares de bases, es decir, 10.000 nucleótidos. Estos 10.000 nucleótidos, si nosotros le estimamos
una frecuencia, una tasa de mutación de 10 a la menos 2, que es relativamente más alta que las que se han determinado para microorganismos o plantas y animales, relativamente más alta. Fíjese, con 10 a la menos 2, entonces encontraríamos que ocurrirían 200 mutantes con esta tasa de 10 a la menos 2. De estos 200 mutantes, se estima que solamente sería útil el 0.5%, es decir, 199 de estos mutantes no serían favorables, no serían útiles, en otras palabras, para el mejoramiento. Entonces, esa tasa de mutación favorable resulta bastante reducido. Por esa razón se explica que se tiene que trabajar con una población bastante grande para encontrar mutaciones favorables. Como condición que se debe de discutir y encontrar en los agentes mutagénicos es de que se debe establecer primero de que sea suficientemente efectivo. Entonces, ¿cuál es el inductor de mutaciones con mayor eficiencia? El que mayor tasa de multiplicación muestre, ¿no? Si un mutagénico tiene una tasa de 10 a la menos 2, sería mucho más favorable que un agente que tenga una tasa de 10 a la menos 4 o 10 a la menos 6. Entonces, esa tasa de multiplicación que produzca se va a medir la efectividad del agente mutagénico. Entonces, cuando hay que seleccionar un agente mutagénico, no solamente hay que probar uno, sino la idea es probar 2 o 3, de tal manera que se seleccione primero el mejor agente y de cada agente seleccionar diferentes dosis. La idea es probar agentes y probar dosis de cada uno de ellos. De esa manera se puede estimar el mejor agente. Hay que seleccionar el agente mutagénico en función de su grado de efecto que pueda tener, de efecto negativo para el hombre. Si es un agente muy peligroso, muy riesgoso, no sería un agente adecuado, ¿no? Porque si la gente va a utilizar, los investigadores o los mejoradores van a utilizar un agente que termine un daño irreparable en las personas, entonces no sería un agente potencialmente favorable. Se busca la inocuidad, pero lamentablemente no hay ningún agente mutagénico que sea totalmente inocuo. Todos los agentes son peligrosos, eso de cajón. Más o menos, todos son peligrosos. Lo que hay que tener en cuenta es ceñirse a los protocolos de bioseguridad, trabajar con mucho cuidado en ambientes bastante controlados, porque hay una serie de factores que magnifican el efecto del agente mutagénico. La temperatura, la humedad, la concentración de oxígeno van a ser factores que determinen si un agente puede afectar a las personas o a los operadores, produciendo mutaciones. ¿Okay? Y esto también se tiene que determinar la capacidad mutagénica de los agentes. Es decir, cuál es su DLS, su dosis letal media, ¿no? Su DL50. Si nosotros encontramos de que tiene un DL50 muy bajo, entonces significa de que va a generar una alta mortalidad. Si tiene un DLS alto, va a tener baja fertilidad, o sea, va a ser menos tóxico. Eso nos recordamos cuando trabajamos con pesticidas, ¿no? Si tiene un DL muy bajo, entonces va a ser más riesgoso para el operador.
De la misma manera, en los agentes mutagénicos, nosotros tenemos necesidad de calcular su DLS, es decir, cuánto de cambios en la variable respuesta, altura de planta, germinación, reduce en un 50% la aplicación de ese agente. Así se interpreta en el caso de dosimetría de un agente mutagénico. Y eso ya lo hemos visto en la práctica de ayer. Bien, entonces hay una variación de agentes mutagénicos. Aquí he pintado de rojo los más importantes, los más usados. Los rayos X, los rayos gamma son dentro de los físicos los más usados. Y entre los químicos el agente mutagénico más potente es el MS, o etilmetilsulfonato, ¿no? Tienen porcentajes o frecuencias de mutaciones más altas, y por las cuestiones de seguridad, porque se usan reactores o aparatos de rayos X en las cuales se pueden establecer medidas de seguridad para que no ocasionen daño a los operadores. Entonces, estos son los más usados y los más efectivos. ¿Cómo se hace la inducción de mutaciones? Aquí, por ejemplo, vemos un reactor de rayos gamma. Este es un reactor bastante grande, ¿no? Fíjese que el operador está trabajando utilizando un instrumento en el cual introduce dentro del reactor la semilla, que puede ser semilla seca o semilla humedecida o pregerminada, tanto en rayos X o en rayos gamma. Entonces, los primeros candidatos de las estructuras de las plantas vendrían a ser las semillas pregerminadas y las plántulas. ¿Por qué será? ¿Por qué será que las semillas pregerminadas y las plántulas son mejores candidatos para hacer inducción de mutaciones? Esa es una pregunta que se va a plantear. Las semillas secas son muy tolerantes al tratamiento mutagénico. Básicamente esto se explica por el contenido de humedad, ¿no? También se pueden exponer a un agente mutagénico físico o químico, granos de polen, cualquier planta, cualquier parte de la planta que se use en la propagación asexual, estacas, esquejes, ¿no? Yemas, cualquier parte de la planta que se propaga, que permite la propagación asexual, se pueden usar para inducir mutaciones también, inclusive células y tejidos, especialmente los tejidos que están en rápido crecimiento o multiplicación, como son los meristemas. Entonces esos son los tipos de materiales que se usan en la inducción de mutaciones. Habíamos hablado acerca de los factores que intervienen para que los agentes mutagénicos sean o no sean eficientes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay unos factores que condicionan ese efecto, esa efectividad de las mutaciones. En primer lugar, la dosis y la tasa de mutación va a tener que ser determinada, qué cantidad de dosis se tiene que aplicar en las mutaciones, ¿no? Va a depender también de las especies y de los genotipos. Hay diferencias no solamente entre las especies, sino también entre los diferentes genotipos o variedades o formas dentro de las especies. Vale decir que dentro del maíz podría, por ejemplo, haber diferencias, aunque si son maíces amiláceos o son maíces amarillos o duros. Entonces eso también va a tener influencia dentro de las especies y los diferentes grupos dentro de las especies.
Va a depender también del tipo de tejido, ¿no? Y de la edad de los tejidos. Los tejidos más jóvenes, a mayor actividad, mayor sensibilidad. Entonces los tejidos más jóvenes como el meristema van a ser más sensibles al efecto del agente mutagénico. En relación al número de cromosomas, cuanto más cantidad de cromosomas tenga, esto va a disminuir la sensibilidad. Entonces los individuos que tienen menos cromosomas, menos cantidad de cromosomas, van a ser más sensibles. La concentración de oxígeno, como decíamos, a mayor concentración de oxígeno, mayor efectividad del agente. Entonces, a veces hay que añadir oxígeno en el ambiente pueda ser más eficiente el agente mutagénico. El contenido de agua. Cuando hablábamos de semillas y plántulas, semillas pregerminadas o plántulas, ahí está el factor contenido de agua. Las semillas secas normalmente tienen una baja concentración, bajo contenido de humedad, y entonces si nosotros lo humedecimos va a elevarse el contenido de humedad. Las temperaturas también van a ser un factor importante. Han estudiado que lo óptimo de la temperatura está entre 15 y 16. En esa cantidad de temperatura o de calor, medido en grados centígrados, la sensibilidad va a ser mayor. Quiere decir que si es muy frío o demasiado caliente, la sensibilidad se va a reducir. Entonces hay que tener en cuenta todos esos factores cuando se hace investigación en inducción de mutaciones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo inducir mutaciones en arroz, por ejemplo. En este experimento se han utilizado por lo menos, lo mínimo es 2 tipos de diferentes agentes mutagénicos y se han utilizado 3 dosis de cada uno de ellos, ¿no? Entonces está siguiendo la orientación que se ha dado, ¿no? 2 tipos de agentes y 3 dosis. Entre la dosis hay que escoger entre la baja, la intermedia y la alta para poder ir optimizando la dosis óptima, ¿no? En arroz, por ejemplo, se trabajó con rayos gamma y con neutrones rápidos, ¿no? Estos son los 2 agentes mutagénicos. Se determinó, la variable de respuesta en este caso fue la altura de planta a los 21 días. Entonces a los 21 días se evaluaron las plántulas y se determinó cuánto era el crecimiento para cada uno de los agentes mutagénicos y para cada una de las tasas de mutación, para cada una de las dosis. En este caso se encontró que para el arroz, por ejemplo, la dosis entre 200 y 350 Gray era la que mostraba un DLS 50. En el caso de neutrones rápidos, la tasa óptima estaba entre 20 y 30 Gray. ¿Okay? Fíjense ustedes cómo la investigación nos está determinando el mejor agente mutagénico para esta especie y la dosis óptima en función de la dosis letal media. ¿Cómo se hacen las mutaciones? Aquí hay que indicar fundamentalmente la diferencia entre hacer mutaciones en autógamas y en alógamas, ¿no? Por ejemplo, cuando se trabajó induciendo mutaciones para lograr reducción de altura de plantas, ¿no? Por ejemplo, aquí este era el fenotipo silvestre y el fenotipo con menor altura de planta. Entonces la variable es altura de planta. Entonces la reducción de altura de planta en muchas especies ha sido una respuesta que se ha logrado por inducción de mutaciones. O en alógamas, por ejemplo.
En el maíz, los maíces generalmente tienen a pesar de que tienen algunas un buen contenido de proteínas, pero hay un desbalance en los aminoácidos que forman esas proteínas, y por lo tanto ha sido de importancia modificar esa concentración de aminoácidos en los maíces, por ejemplo, y se han encontrado genes mutantes, un gen que se llama el gen opaco. La incorporación de este gen opaco en el maíz ha determinado una mejora en la calidad proteica del maíz, de tal manera que comerse una porción pequeña de maíz equivaldría, por ejemplo, a tomarse un vaso de leche, por decir así, en relación al contenido de proteínas. Entonces eso también se ha logrado utilizando mutaciones. Bien, entonces, ¿cómo trabajar? Induciendo mutaciones en autógamas y en alógamas. Aquí vamos a encontrar diferencias fundamentales. En autógamas. En autógamas, lo primero que tenemos que hacer es determinar la variedad parental, es decir, la variedad que se va a mejorar, ¿no? Entonces tomamos una muestra de la variedad que se va a mejorar, que puede ser una variedad comercial, una línea avanzada, que tiene alguna limitación, ¿no? Que queremos mejorar utilizando mutaciones como candidato o como metodología de mejora. Luego vamos a tener que proceder al tratamiento de la semilla, de preferencia las semillas, ¿no? O plántulas también. Por cuestiones prácticas es más fácil manejar semillas. Entonces vamos a tener la generación M sub 0, es decir, la generación paternal o la generación inicial, digamos así. Luego de hacer la inducción de mutación, ¿no? Vamos a ver la posibilidad de poder hacer selección, ¿no? Si nosotros intentamos hacer selección en autógamas, después de que normalmente esta se autofecunda en la M1 o F1, no vamos a tener ninguna respuesta, ¿no? No vamos a poder identificar individuos que muestren el carácter mutagénico. ¿Por qué? Porque va a estar enmascarado por el gen dominante, ¿ok? Entonces la M1 o la F1 también llamada M1 porque es mutantes, es una población de mutantes. Entonces en la M1, después de una autofecundación, no es recomendable implementar selección. Hay que pasar la generación M1 y recién en la generación M2 se puede seleccionar y distinguir los individuos que resultaron con genes cambiados o mutados, ¿no? Entonces, a partir de la generación M2 y en las demás generaciones se van seleccionando los individuos, se van eliminando los segregantes, de tal manera que se genere una población homogénea a través de selecciones implementadas a partir de la M2. Puede ser la M3, la M4. Cuando ya tenemos una población bastante uniforme, ya podríamos decir de que es una variedad mejorada. Entonces, esquemáticamente o gráficamente lo veríamos de esa manera, ¿no? Tenemos la población, la variedad inicial, en la cual se somete al agente mutagénico, al tratamiento mutagénico. Se pasa la M1, ahí no se hace selección, simplemente se pasa la generación, se coge la semilla de la M1, se siembra, se coge la semilla y de la M1 y se pasa a la generación M2. Es ahí en la generación M2 en las cuales se puede distinguir los individuos, en este caso con baja frecuencia, el individuo
mutante, ¿no? De 4, 1 resulta mutante cuando se trata de genes que involucran al gen A, al gen B y al gen C, ¿no? Y los genotipos en cada generación, ¿no? Lo encontramos ahí en la M0, en la M1, acá está el gen mutado recesivo, pero que no se expresa por el efecto enmascarador del gen dominante A. Aquí también está el gen A, pero tampoco no se expresa en este genotipo, y aquí sí A está en su estado homocigótico, recesivo, por lo tanto, aquí sí hay una expresión genotípica del individuo mutado. Acá hay un ejemplo por ejemplo, de incorporar resistencia al Mentosporium en avena, ¿no? Utilizando la metodología de inducción de mutaciones. Entonces aquí ha sido bastante interesante cómo lo han hecho. Han encontrado de que una variedad de avena era muy susceptible al Mentosporium, y resulta de que ese carácter estaba gobernado por el gen R. Entonces, este cambio de R dominante a R recesivo determinaría la resistencia. Por tal razón se irradió la semilla, ¿no? Se sembró la M0, se pasó a la M1, y en la M2 se probaron las semillas, ¿no? ¿Cómo se hizo? Se envolvieron las semillas, ¿no?, en un papel filtro húmedo y se colocaron en una cámara húmeda. ¿Para qué? Para inducir germinación. Cuando las plantulitas ya estuvieron en proceso de germinación, se inoculó con la toxina del Mentosporium, ¿no? Esta toxina del Mentosporium lógicamente va a generaría la mortalidad de las plantas, de las plántulas que no eran mutantes, y las plantas que resultaron mutantes, es decir, resistentes al Mentosporium, le llegó la toxina pero no ocasionó mortalidad, de tal manera que, utilizando diferentes agentes mutagénicos, por ejemplo, en el testigo no se observó ningún mutante. ¿Se dan cuenta? De 403 individuos evaluados, ¿no?, en rayos X, solo 5 mutantes, o sea, de 5 semillas en proceso de germinación sobrevivieron a la toxina. Entonces de aquí podríamos deducir qué agente para este carácter resultaría más eficiente, ¿no? Sería el primero, porque nos da 8 mutantes de una población evaluada de 542. Es así como se trabaja, utilizando primero un protocolo para seleccionar a los individuos mutados. En este caso fue la toxina, ¿no? El uso de la toxina del Mentosporium para seleccionar a los individuos mutantes, que resultaron los que sobrevivieron a la inoculación o a la enfermedad. Esta es una explicación más de ese experimento que se hizo. Se trabajó entonces induciendo mutaciones, haciendo el tratamiento mutagénico. Se evaluaron las plantas en la M1, pero no se seleccionaron. En la M2 recién se hizo la selección, ¿no?, hasta llegar a generaciones más avanzadas y establecer ya la línea mutante. Esta línea mutante ya suficientemente homogeneizada, uniformizada, entonces es la candidata para convertirse en una nueva variedad. En alógamas, las mutaciones, acá debería decir las mutaciones, no ha sido muy efectiva, digamos así.
¿Por qué? Por el sistema de reproducción de la planta, por su sistema reproductivo. Es un proceso más complicado. ¿Por qué? Porque es alógama. Porque la recombinación es de libre cruzamiento. Entonces, ¿cómo fijar el gen mutado? ¿No? Si la recombinación es libre, alógamo. En cambio, las autógamas sí ha sido mucho más eficiente en el proceso de inducción y de selección de los genes mutantes. Pero sin embargo, en las alógamas ha sido importante la inducción de mutaciones, por ejemplo, para inducir mutantes y obtener líneas endocriadas. En las líneas endocriadas son individuos en las cuales se implementa autofecundación en forma forzada, digamos así, ¿no? En forma artificial, porque ese no es su modo de propagación de una alógama como el maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero si vamos a formar líneas, si nuestra tarea es formar líneas para producir híbridos, ahí sí tenemos que hacer autofecundaciones, por lo tanto, controlamos a ese gen generalmente recesivo, ¿no? Y podemos saber en dónde y en qué genotipos se van a expresar mostrando la característica, ¿no? También ha sido importante en las alógamas el hecho de haber logrado individuos mutantes que muestren, por ejemplo, esterilidad masculina, ¿no? Entonces, la presencia de esterilidad masculina como producto de inducción de mutaciones ha sido muy usado, es bastante usado en las alógamas. ¿Por qué? Porque si incorporamos esterilidad masculina en la línea que va a producir al híbrido, en la línea en el progenitor femenino, a la cual le incorporamos esterilidad masculina, entonces no va a ser necesario hacer masculaciones ni despanojados. Por lo tanto, se va a comportar perfectamente como una línea femenina o línea hembra. En el momento de obtener los híbridos ya no va a ser necesario de estar eliminando las panojas. Entonces, fíjense ustedes de que la inducción de mutaciones, lo vamos a tener que evaluar en forma diferente si se trata de especies autógamas o alógamas. Y en el caso de las especies que se propagan predominantemente por formas vegetativas, es decir, que tengan reproducción agámica, esas son todas aquellas especies que se propagan o se multiplican vegetativamente. Entonces es ahí donde se puede fijar la característica de un cambio mutacional en forma clonal. Esta sería la ventaja que nos mostraría las mutaciones cuando se trata de especies que tengan propagación vegetativa, ¿no? Podríamos fijar rápidamente haciendo multiplicación clonal una vez identificado el individuo o la parte de la planta que muestre la característica cambiante, es decir, mutado. Entonces, en el caso de las plantas vegetativas, los cambios serían de tipo somático, es decir, la ocurrencia de mutaciones somáticas. Es decir, cambios que ocurren en cualquier parte de la planta que no sea tejido germinal, ¿no? En las hojas, en el tallo, en la raíz, etcétera. Entonces, estas mutaciones de tipo somático van a ser pequeños o grandes, dependiendo en qué momento haya ocurrido. Van a ser más grandes si las mutaciones fueron más tempranas. Van a ser las mutaciones más pequeñas si las mutaciones ocurrieron en etapas posteriores. Las mutaciones somáticas es de importancia en las plantas ornamentales, dijimos, porque esos cambios
permanecen en el individuo, se puede multiplicar clonalmente o vegetativamente, pero no va a mantenerse en la siguiente generación, no va a ser heredable, ¿no? Por lo tanto, entonces, esto solamente va a ser útil en la generación presente, ¿no? En la generación actual. Hay muchos logros de las mutaciones, ¿no? En características tan importantes que a las mutaciones se les da actualmente mucho valor, ¿no? Por ejemplo, se han obtenido genes de resistencia para diferentes enfermedades en numerosas especies. Se han logrado genes de precocidad, ¿no? Se ha logrado resistencia al tumbado, al acamado, ¿no? En las cebadas y en los cereales. Las poblaciones o las variedades de porte pequeño son las que menos se tumban o se acaman. Cambios también en el crecimiento vegetativo de las plantas, ¿no? Especialmente en las leguminosas, ¿no? Sabemos de que las leguminosas no mejoradas o predominantemente o recién en proceso de mejora o en su proceso evolutivo inicial son no determinados, ¿no? No determinados. Es decir, que tienen un crecimiento vegetativo muy grande, ¿no? Indeterminado y pues sigue en proceso de floración. Una parte va madurando, otra parte está en proceso de maduración, otra parte está en floración. Ese comportamiento, ese crecimiento vegetativo indeterminado, agronómicamente no es favorable porque si no, ¿cuándo cosechamos? Si toda la planta tiene una variación en la madurez o en la precocidad. Entonces, incorporar y lograr cambios de tipos indeterminados a tipos determinados ha sido una ventaja en el mejoramiento de las leguminosas, por ejemplo. También se han logrado cambios, por ejemplo, en la eliminación de factores antinutritivos, las papas amargas, las leguminosas que tengan antinutrientes o generen flatulencia son un problema en la alimentación. Entonces, a través de la inducción de mutaciones se pueden eliminar estos compuestos llamados factores antinutritivos, como la presencia de alcaloides, como por ejemplo el tarwi que era amargo, a tarwi dulce, igual la quinoa con alto contenido de saponina es amargo y inclusive tóxico, y se puede lograr y se han logrado quinoas dulces con baja concentración de agentes antinutricionales, ¿no? También se ha logrado, pues como estábamos hablando acerca de la esterilidad masculina, ¿no? En resumen, la mutación es una buena compañera cuando existe una baja variabilidad. Bien, jóvenes, esto es lo que he querido mostrarles. Acá hay una información adicional que ustedes pueden tener acceso en relación a las características, a las especies, los agentes mutagénicos que se han utilizado para desarrollar diferentes variedades mejoradas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en cítricos, en trigos, en manzanos, en maní, ¿no? Las características que se han logrado mejorar en arroz, ¿no? En trigo, en avena, en toronja, en forrajes, en lechuga, en arveja, en pastos, en flores también. Entonces existe una literatura abundante sobre el uso de las mutaciones o de la inducción de mutaciones en el mejoramiento, determinando o permitiendo obtener variedades mejoradas. Bien, jóvenes, nos quedamos ahí. Ya hemos visto la parte práctica de ese tema.
Eh, no creo que haya inconvenientes en desarrollar los ejercicios que se ha dado, pero si hubiera alguna duda